Muy buenas noches. Muy bienvenidos al Congreso 2021 de la Academia Nacional del Tango. Bueno, aquí me ven de nuevo en el Congreso. Soy un asiduo, creo que muchos de ustedes también. Y ya saben que estoy muy interesado en invitarlos a repensar la historia del tango, la historia de la música del tango, su estética, su desenvolvimiento. Y en la reunión de hoy voy a retomar un concepto que ya expresé en el primer congreso de la Academia en el 2015. Esta idea de repensar el tango, eh, que venimos practicando desde las aulas de la Academia, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda y de otros lugares, otras instituciones, eh, me parece fundamental porque hemos considerado ciertos conceptos históricos o de interpretación de la historia, los hemos considerado como permanentes y a mí me parece que en este momento algunos habría que cambiarlos. Sobre todo porque el tango, desde el momento que se lo pensó por primera vez y se diseñó una interpretación de su historia alrededor de los años 50 del siglo XX, a la actualidad ha duplicado su edad. Entonces estamos hablando ahora de un género de 140 años. Algunos conceptos que servían muy bien al comienzo, en estos primeros 70 años del tango, digamos, hasta alrededor de la mitad del siglo XX, ahora ya no van porque hubo un desarrollo muy distinto del tango en la segunda parte, en los 70 años que vinieron después, con sus altas y bajas, con sus luces, con sus sombras. Y a veces yo pienso que interpretar toda la historia del tango con los conceptos que se interpretó su primera parte, eh, se me viene a la mente la idea de, por ejemplo, interpretar la historia de Roma en base a los conceptos de la interpretación de la historia de los griegos. Bueno, no, evidentemente necesitamos para interpretar la historia de Roma unos nuevos conceptos, ¿no? Son herederos los romanos de la cultura griega, pero también aportaron lo suyo y también modificaron muchas cosas. Entonces, no podemos utilizar el mismo punto de vista para griegos que para romanos. Y en el tango pasa lo mismo, no podemos utilizar las mismas herramientas de análisis e interpretación, los mismos conceptos para referirnos a la primera mitad de la historia del tango si esta división la hacemos alrededor de los años 50 del siglo XX, a lo que es ahora de 170 años. Entonces, un concepto que me interesa tratar hoy es el concepto de tradición visto desde la actualidad. Porque nosotros utilizamos mucho, o utilizábamos, yo hace un tiempo que no lo hago, pero ahora les vengo a proponer a ustedes que ajusten un poquito este concepto. Utilizábamos la idea de tradicional opuesto a la vanguardia, a lo vanguardista. ¿Será un músico tradicional o será un músico vanguardista? ¿Se era un músico conservador o se era un músico evolucionista? Bueno, este concepto yo creo que hoy en día ya no nos está ayudando a entender la cosa, porque en realidad toda música, sea considerada de una forma o de la otra, pertenece a una tradición. A veces hay composiciones que pertenecen el 100% a una tradición. Por ejemplo, hay músicas de un compositor que pertenecen 100% a la tradición de ese compositor y no aportan grandes novedades. Pero hay otras músicas, incluso del mismo compositor, que utilizan elementos, materiales, conceptos, recursos de distintas tradiciones. A veces esa tradición dentro del propio género o a veces fuera del género. Entonces, mi propuesta es que veamos ahora esto de la tradición en base a no
vamos a utilizar ya la oposición tradición-vanguardia, tradicionalista-vanguardista. Esto no nos aclara la cosa. Para fundamentar lo que estoy proponiendo, voy a hablar del concepto de materiales, los fundamentos con los que se construye la música, los recursos, los procedimientos, y voy a hablar de un concepto que yo llamo tradición o tradiciones, preguntando, ¿no? ¿Una música pertenece a una tradición o pertenece a varias tradiciones? Y el último concepto es este concepto griego de que la tradición en realidad es una moneda con dos caras. Una de las caras, ellos la llamaron traditio, que es aquello que llega a nosotros en la tradición. Y otra cara, ellos la llamaron paradidomenea, es una muy linda palabrita que cuando uno la pronuncia, los ojos de las personas que uno tiene enfrente eh, producen estrellitas. La paradidomenea es todo aquello que se está incorporando ahora a la tradición. En este momento hay compositores que están produciendo obras que incorporan cosas que serán usadas en el futuro. Bueno, esto lo llamaron los griegos paradidomenea. Con estos conceptos que ahora voy a pasar a detallar de a uno, vamos a llegar, espero llegar a la conclusión de que existe una mejor manera de entender a la tradición de la música del tango, y esta es la propuesta que les traigo en esta ponencia del 2021. Muy bien, vamos a comenzar entonces por los materiales. La música del tango, como toda la música del mundo, está construida esencialmente por tres materiales: el sonido, el silencio y el ruido. Sonido, silencio y ruido, como dije, son la materia prima de nuestra música y de toda la música del mundo. Por supuesto, en distinta proporción y con distintas combinaciones. Hay un estadio mayor de complejidad en los materiales o recursos que llamamos fundamentos musicales, que, como dije recién, están construidos con sonido, silencio y ruido. Estos fundamentos musicales también son compartidos por toda la música del mundo: la forma, la orquestación, el ritmo, la melodía y la armonía. Fíjense qué interesante que forma también se puede leer, si lo hacemos verticalmente como un acróstico, las iniciales de forma, orquestación, ritmo, melodía y armonía, también dicen forma. Este es una especie de milagro que tiene nuestro idioma, no lo tienen así los otros idiomas más hablados del mundo, para decirnos que la forma está tanto en forma horizontal como vertical, nos está subrayando a la forma, que es justamente lo que hace decir a tanta gente que la música es el arte por antonomasia, porque es forma pura. El contenido de la música instrumental es su propia música, sus propios elementos: la melodía, la armonía, la forma, la orquestación. Mientras que otras artes, hasta fines del siglo XIX, podíamos bien diferenciar su forma de su contenido. En el siglo XX, todas las artes intentaron parecerse a la música con mayor o menor éxito para tratar de ser pura forma, pero evidentemente no han podido. La arquitectura y la música sí comparten esta cuestión de presentar sus materiales y no representar nada, y esta cuestión de ser forma en estado puro. No debe extrañar que algún recurso armónico o melódico tomado por algún compositor y utilizado en el tango
haya sido escuchado antes en otra música, porque justamente así se produjo la transformación de nuestro género, con la utilización de los fundamentos musicales que son comunes a toda la música y en la medida que cada compositor lo entienda, porque la música no tiene límites políticos, no tiene límites de naciones, entonces tampoco habría límites para usar sus fundamentos. Los límites son puramente estéticos y, como dije, lo determina cada compositor. Para hablar de tradición, y especialmente vinculada al tango, vamos a mirar estas palabras de uno de nuestros artistas destacadísimos, que es Julio De Caro. Fíjense lo que decía Julio De Caro en una entrevista radial. Estos dos hijos míos, Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo, sin nosotros no habrían existido. Y yo, sin Villoldo y sin Arolas, no hubiera existido. Qué interesante que primero se menciona como nosotros y luego como yo. Pero bueno, queda claro lo que dice. Troilo y Pugliese sin De Caro no hubieran existido. Esto es tradición, ¿no? Tradición es de padre a hijo, de abuelo a nieto. O sea, siempre hay un antecedente. En el estilo musical siempre tenemos nuestros antecedentes y los nuevos compositores tendrán luego su posteridad. Hay que ver, depende cuánto hayan podido aportar al género para que luego puedan hablar como lo hizo De Caro, ¿no? Con esa tranquilidad y esa seguridad. Entonces, De Caro decía muy bien que Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo no hubieran existido sin él. Pero, y esto es lo más importante, que él no hubiera existido si no fuera por Villoldo y por Arolas. Bueno, esta es la clave, creo que está dicho en muy pocas palabras, pero que está muy, muy bien dicho por Julio. Estamos construyendo una obra colectiva que se hace paso a paso y que se lega, es un legado estético de unos a otros. La música popular es una construcción colectiva. Si bien hay muchos nombres destacados, hay nombres más importantes o al menos más recordados que otros, esto de importante es relativo, pero quiero decir que toda construcción del tango es colectiva. Muchas cosas atribuidas al propio De Caro no fue él quien las usó por primera vez, ¿no? Por ejemplo, la formación del sexteto, no fue él quien utilizó un sexteto por primera vez en el tango, fue Canaro. Bueno, pero es evidente que esta construcción colectiva tiene una sucesión. Hay alguien que está antes que nosotros. Ahí utilizo el mismo nosotros que utilizó Julio para hablar de sí mismo. Entonces, esto sería la tradición propia del tango. Es decir, nos sucedemos, nos entregamos, nos damos nuestro legado de unos a otros de los propios compositores del tango. Pero también tenemos otra tradición. Nuestro tango no está al margen de la otra tradición, que es la tradición de la música toda. Entonces vamos a ver en el próximo pequeño capítulo este otro aspecto que, como ya mencioné, lo tenían bastante claro los griegos antiguos. Muy bien, entonces, para recurrir a la opinión de los griegos, en la propuesta de los griegos de esta traditio y paradidomenea, vamos a ver
la ponencia, lo que decíamos en la ponencia del 2015. Desde el punto de vista griego, la tradición es una moneda con dos caras. Una de las caras muestra aquello que llega del pasado hasta nosotros, que llamaron traditio, y la otra cara es aquello que se incorpora en la actualidad y pasa a formar parte de la traditio para quienes lo reciben en el futuro, llamado paradidomenea. ¿Cuál de las dos caras de una moneda es más importante? ¿Cuál de las dos caras de una moneda ocupa mayor superficie? En el sentido de la herencia, ¿quiénes son más importantes? ¿Los abuelos o los hijos? Bien, entonces, la tradición propia del género la podríamos llamar la tradición vertical por descendencia, ascendencia y descendencia, lo que decía claramente De Caro. Pero al mismo tiempo hay una tradición horizontal por hermandad. El tango es hermana del folclore, es hermana del jazz, hermano del jazz, hermano de la música contemporánea, porque al mismo tiempo están sonando en distintas partes del mundo o en distintas cabezas, están sonando estas músicas. Entonces hay una tradición vertical por ascendencia y descendencia del propio género, pero cada compositor del género puede recurrir a la tradición por hermandad, es decir, yo utilizo armonías en el tango que las puedo tomar o las puedo recibir de otro género tranquilamente, lo mismo que algún recurso de escalas o alguna forma de orquestar un instrumento, por ejemplo el piano. ¿Cómo escribo para el piano? Bueno, yo puedo recibir una escuela de escritura para piano de otro género, por ejemplo la música erudita. Entonces, estas dos tradiciones es lo que recibimos, la traditio. Y en este momento, si yo compongo una obra y esa obra tiene un cierto espacio en el futuro, otros compositores del futuro podrán recibir esos materiales míos, que ahora son para Didomenea, pero ellos lo reciben como traditio. Está claro, por ejemplo, en la forma de acompañar el tango a un cantante, un bandoneonista solo. Antes de Astor Piazzolla, un bandoneonista solo acompañaba a un cantante de determinada manera. Después de Astor Piazzolla, ya un bandoneonista acompaña de otra manera. Precisamente ya está en la tradición del tango una forma particular de acompañar que fue propuesta o que fue aportada o enriquecida por un compositor. Y esto sucede, como dije, en forma colectiva. Ahora, si tomamos y resumimos un poco todo este aspecto de las dos tradiciones, y la traditio y la paradidomenea, Astor Piazzolla bien podría decir, parafraseando a Julio De Caro, estos dos hijos míos, Triunfal y Camorra II, sin Troilo y sin Julio De Caro no hubieran existido, pero tampoco hubieran existido sin Juan Sebastián Bach, sin Igor Stravinsky y sin Bela Bartók. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí lo que quería comentarles. Espero que haya sido de utilidad y sigamos repensando el tango, que el tango se lo merece y que es un buen ejercicio para nosotros. Gracias.